Es uno de los autores más importantes de la literatura universal. Miguel de Cervantes tuvo una interesante y azarosa vida, cuyas experiencias supo transformar genialmente en literatura. Pero sus avatares generales son los de muchos de sus coetáneos y propios de la época en la que le tocó vivir. Conocer la vida de Miguel de Cervantes es conocer la vida en el Siglo de Oro. La mayoría de la población en España, en la transición entre los siglos XVI y XVII, seguía siendo predominantemente rural. La gente vivía en el campo y de la producción agrícola y ganadera, básicamente en una economía de subsistencia. El tiempo que vive Cervantes es un tiempo que llamamos de la sociedad del antiguo régimen, una sociedad donde solo existen dos grupos fundamentales, los privilegiados, que es toda la nobleza, que se caracterizan pues porque no pagan impuestos, entre otras cosas, no pagan pechos, y los pecheros, que son los que pagan los impuestos, que son en general el Estado llano. Es decir, que Cervantes tiene que vivir en una sociedad jerarquizada y tiene que moverse pues en ese mundo entre hidalgos, campesinos, gente marginal de las ciudades, y un mundo complicado y difícil para la lucha por la vida. En una sociedad en transición, con el surgimiento de una nueva organización económica, con la transformación paulatina del sistema de valores y con el inicio de una nueva visión del mundo, la gente no permanece en su lugar de origen y condición por mucho tiempo. Los caminos son continuamente transitados por viajeros que buscan una forma de sobrevivir o mejorar. El padre, el abuelo, así como el propio Cervantes, son un ejemplo de ello. Las tres generaciones repiten el mismo tipo de comportamiento. Se mueven del sitio donde han nacido, no paran en realidad, están viajando todo el tiempo por la península, Cervantes también por Italia, por distintos sitios de la monarquía hispánica, buscando mejorar. La gente se mueve y se mueve para ¿a dónde? Pues a donde puede haber oportunidades, que es la corte, las ciudades, incluso las Indias. Esa fue la vida de Cervantes, así que es un mundo en movimiento en busca de esa mejora concreta. En plena transformación y formación del Estado moderno, el oficio de las armas está cambiando profundamente. El tópico debate sobre la relación entre armas y letras se desdobla en realidades más complejas. Es el momento en que los caballeros de armadura, la gran caballería de la Edad Media, ha pasado ya a la historia. Las armaduras se utilizan más como ornato, como parada para los actos pues más o menos de fiesta, porque los ejércitos del rey han sustituido ya a los ejércitos típicos señoriales, feudales, por un lado, y por otro la caballería pesada ante la pólvora y ante la nueva organización de la infantería, los piqueros, los arcabuceros, está ya periclitada. Es todo un diálogo, como digo, entre armas y letras apasionante, el que hay en la propia vida de Cervantes, en la época y también en sus libros. Si bien los ideales caballerescos del guerrero y poeta no tienen cabida en la sociedad moderna, el éxito de los libros de caballerías se prolongó durante 3 siglos. Estamos en una época en que el grado de analfabetismo es muy alto. Por otro lado, los libros son objetos caros, pero sin embargo es una cultura oral todavía donde se leía muchísimo en altavoz, también está recogido en el Quijote. Es decir, el contenido de estos libros maravillosos los conocía todo el mundo y es un momento de una cultura relativamente homogénea en ese sentido, porque no hay separación entre pues lo que pueden leer las clases ilustradas y lo que escuchan y oyen contar las clases más iletradas. Un amplio mundo de marginados de todo tipo, una sociedad de la sospecha en la que la limpieza de sangre se ha convertido en un instrumento de discriminación, forman parte del mundo cervantino, tanto en su realidad histórica como en la de sus personajes. Cervantes estuvo 3 veces en la cárcel, en Castro del Río, en Sevilla y en Valladolid, y las 3 veces era inocente. Bueno, no es casualidad, la cárcel no era la pena, sino que era preventiva. Cuando alguien era sospechoso se le metía en la cárcel,
pero en cualquier caso se podía caer en la cárcel con facilidad porque había un solapamiento de justicias. En una sociedad de órdenes, en una sociedad basada por el criterio de nacimiento, cada pequeña o grande región, cada pueblo, cada señor, los alcaldes, pues cada uno tenía su fuero, su privilegio, y para el ciudadano común era muy difícil librarse en algún momento de la arbitrariedad de todos estos fueros, de todo este solapamiento de justicia y de los propios jueces. El mundo de Cervantes era incierto y azaroso. En un momento histórico en el que la mortalidad era elevada, la creencia religiosa permite a las gentes una cierta esperanza. Todo este mundo religioso y de devoción es algo sin el cual no se entiende la vida de Cervantes. Él mismo murió como cristiano sincero, y época difícil en todos los sentidos, en que la religión pues suponía un apoyo y al mismo tiempo pues un control de casi toda la vida social. La situación teórica y práctica de las mujeres en el Siglo de Oro era una mezcla de discriminación y protección legislativa de la época. Los aspectos concretos de las mujeres que rodearon a Cervantes, las denominadas cervantas, son la clave para comprender el mundo cervantino. El mundo de sus tías, de sus hermanas, de su hija natural, Isabel, es un mundo bastante significativo porque estas son mujeres que saben leer y escribir, lo cual para la época es bastante notable. Y naturalmente era muy difícil acomodarlas en una sociedad con criterios de nacimiento. Realmente las mujeres que vuelven a ser enclaustradas, es decir, se dice que lo que tienen que hacer es estar en casa o en el convento y no salir, a partir del siglo XVI, con el Renacimiento, lo único que podían dedicarse es, a casarse o meterse monja o puntos suspensivos. La defensa del esparcimiento como necesidad vital ha sido un principio proclamado por didácticos y moralistas de todas las épocas. Cambian los detalles según los momentos históricos, pero no esa necesidad natural del ser humano. En la época de Cervantes, las fiestas, el teatro sobre todo, son los máximos, los juegos de azar, los juegos de carta, son los entretenimientos de la época. Sabemos, por cierto, que 2 años después de la publicación del Quijote, en 1605, está documentado que ya en 1607, en distintos lugares de Europa, en los carnavales, salen figuras vestidos de Don Quijote y Sancho. Don Quijote se convirtió en un icono para todo Occidente desde que lo inventa Cervantes, porque es uno de los pocos grandes mitos de nuestra cultura inventado ex novo, que no procede de ninguna tradición oral. Y el teatro es el ocio fundamental y era el fundamento de toda fiesta y del juego y del ocio del antiguo régimen. El mundo que vivió Cervantes fue un mundo de cambios y descubrimientos, un mundo que marcó su trayectoria vital y que él supo reflejar magistralmente en su obra.